Así es, vamos con la entrevista de la noche. Ya se encuentra con nosotros el economista Pedro Páez, quien es superintendente del control del poder del mercado y a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, economista, gracias por El estar gusto es acá. mío, muchísimas gracias por la invitación. Le hemos invitado porque tenemos una información de que el próximo 22 de febrero se inaugura un nuevo sistema, una red de consultorios jurídicos gratuitos, precisamente para que aprendamos cómo funciona esto del poder del mercado y cómo controlarlo nosotros también como ciudadanos. Así que cuéntenos exactamente de qué se trata. Bueno, en realidad lo que se trata es de trabajar con los consultorios que existen ya. Las facultades de Derecho de todo el país tienen sus consultorios jurídicos para las prácticas de los profesionales, de sus estudiantes, y lo que estamos es articulando esto en una red que directamente ayude a promover estos nuevos derechos que surgen, ¿no es cierto?, de la ley esta de regulación del control del mercado y poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de hacer consultas. Mire, esto de aquí está contemplado en la ley, ¿cómo hago para defender mis derechos? Porque de lo que se trata justamente es de eso, ¿no? De empoderar a la gente, de construir ciudadanía, de armar un tejido social que haga un nuevo trazado de la cancha. Yo creo que las urnas acaban de dejar muy contundentemente expresado el deseo del país por cambiar. Y yo creo que es fundamental que tengamos, ¿no es cierto?, una conciencia de que hay nuevos instrumentos fruto del proceso constituyente y que la superintendencia es solamente una parte de esa situación. Lo fundamental es cómo la gente ejercita en el día a día sus derechos, ¿no? Por eso usted señala, hay nuevos instrumentos y que precisamente la ciudadanía no siempre los conoce. Así es. En este tiempo que usted lleva al frente de esta institución, ¿cómo se va metiendo, cómo va calando en la gente el derecho que tiene a quejarse, si es del caso, por un abuso? Su pregunta es absolutamente clara, ¿no? Es decir, hemos logrado en estos 5 o 6 meses que estamos trabajando en la superintendencia dejar posicionado el tema, ¿no es cierto?, nuevo de estos nuevos derechos que en muchos casos estaban invisibilizados. La gente simplemente asumía que era normal, que, y sobre todo en el mundo de los negocios, los empujones, los abusos, las mañas, las tretas, ¿no?, eran parte de la vida, pues, ¿no? Entonces, ha sido una cuestión muy interesante al ir por las provincias, el empezar a despertar conciencia respecto al hecho de que nadie tiene por qué dejarse abusar de nadie. Entonces, empieza a darse justamente lo que usted mencionaba, quejas. Pero llegamos solamente hasta ese nivel, porque lo que hemos descubierto es que al mismo tiempo que hay una situación de empoderamiento de la ciudadanía, hay también un ambiente de temor. Y uno empieza a ver, ¿no es cierto?, cómo no solamente en el ciudadano de a pie, yo estoy hablando de sectores, de familias entroncadas a nivel local, a nivel nacional, gente con tradición de estar cercanos al poder político, con una buena posición, con empresas y eso, que están con una serie de temores de la posibilidad de retaliaciones de parte de los que sabemos. Y por eso es tan importante justamente el hecho de que se vea, ¿no es cierto?, que esto se trata de Fuente Ovejuna, todos a una. Tenemos que crear un nuevo trazado de canchas, tenemos que dejar claro que estamos en una nueva correlación de fuerzas y que ya no pueden seguir persistiendo los abusos. Porque lo que menciona economista es algo importante. Uno a veces teme enfrentarse a un poder muy grande, prefieres quedarte callado y no es fácil cambiar esa manera de pensar. Es un proceso. Y le insisto, eso es inclusive a nivel de sectores empresariales. Tenemos que abrir un espacio institucional, un espacio cultural, un espacio político, y en eso todavía tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Y por eso yo le invito a la ciudadanía a que participe, se meta a la página web de nuestra institución www.scpm.gov.es y ahí va a encontrar una cantidad de herramientas. Ahí están una serie de pastillitas, por ejemplo, de cuáles son los nuevos derechos, cómo podría usted hacer las denuncias. Le insisto, hay muy pocas denuncias, hay muchísimas quejas, pero muy pocas denuncias formales que nos permitan rápidamente proceder, ¿no es cierto?, en los casos que corresponda. Tienen una serie de videos virales, de estos videos de 1 minuto, 2 minutos, que con mucho humor se están haciendo para los jóvenes, y justamente estamos esta semana yendo a Guayaquil para inaugurar con la Universidad Espíritu Santo, con la Universidad Santiago de Guayaquil, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Acá tenemos contactos con la Universidad Internacional, con la Universidad Central del Ecuador, para involucrar a las escuelas de periodismo a que realicen también estos videos. Y ya hicimos los primeros contactos con los colegios secundarios, sobre todo aquí con el Colegio Benalcázar, para hacer un plan piloto para que también a nivel de los últimos cursos a nivel secundario también se involucren en elaboración de videos con el lenguaje que corresponde a la juventud, ¿no es cierto? Tenemos que apropiarnos de los nuevos derechos.
tenemos que apropiarnos de este proceso constituyente y crear el país que queremos. ¿La superintendencia a su cargo funciona de oficio ante lo que También piensa que puede ser un abuso o requiere siempre También, de una... mire, le cuento, de una nosotros internamente tenemos 4 fases, ¿no? Ya. Tenemos lo que la ley llama estudios e investigación del mercado, que incluye una fase de barrido, una base general de la parte macroeconómica, de los grandes aspectos, de la detección de ciertos problemas específicos. Luego se ubica un tema de indagación preliminar que hace referencia a cómo esos problemas, ¿no es cierto?, pueden ser tratados sin afectar el tema económico, el tema del empleo y sobre todo creando las condiciones para que esta intervención de la superintendencia potencialmente pueda ser replicado con coherencia en otros sectores del país. No podemos aplicar de una forma la ley en unos casos y de otra forma en otros casos. Entonces es muy delicado el tener la posibilidad de ser coherentes en el trazado de la cancha. Luego de que se pasa de estos 2 procesos, recién se entra a un proceso legal si es que el caso amerita. Ya. Y entonces hay dos momentos. El uno es la investigación legal, que da lugar a un informe sobre la base de la cual se pasa al 4º nivel, que es el área de resolución. Entonces Ahora, eso puede dar lugar a sanciones o simplemente a desechar el proceso. Ahora, economista, desde el gobierno se promueve mucho el tema del emprendimiento, el empleo juvenil y todo aquello, pero hay muchos sectores de la sociedad que a ratos le ponen trabas, le ponen truncas a estos jóvenes. Y ellos más bien dicen, no solamente dónde quejarme, sino mejor me quedo quieto porque no me conviene mucho involucrarme en esto. Lo que usted dice es fundamental. Por eso necesitamos crear un paquete. Esto tiene que ser parte de un proceso. Como superintendencia, nuestro papel es verdaderamente modesto. Tiene que ser una campaña ciudadana en contra del comportamiento oligárquico, en contra del comportamiento imperialista, tradiciones que han estado muy enraizadas en la cultura de nuestro pueblo, justamente para parar aquellas mañas que en la medida en que están en manos de aquellos que tienen la capacidad real de decidir, que tienen la concentración del poder económico y político, han estado en el corazón también de una serie de problemas de largo plazo en el país, del atraso, el subdesarrollo, la falta de capacidad de generar oportunidades de empleo calificado, empleo no calificado. Por eso es tan importante lo que usted dice. Bloqueemos, por un lado, inclusive con la sanción, por ahora primera vez tenemos hasta el 12% de una sanción sobre las ventas de la empresa que persista, ¿no es cierto?, en el abuso. Paremos de una vez por todas esos comportamientos mañosos y abusivos y abramos las posibilidades para que esa energía creativa que ha estado asfixiada hasta ahora pueda desplegarse, generando otras sinergias, articulando oportunidades, ocasiones que hasta ahora han estado perdidas en el país. Y justamente lo que usted está mencionando, la juventud tiene ahí un papel, pero no solo ellos, hay una cantidad de gente muy talentosa, gente llena de sueños, ¿no es cierto? A veces el diploma importa, otras veces no necesariamente. La gente que quiere defender la economía de su familia, de su comunidad, ¿no es cierto? Ahora va a haber otras oportunidades cuando podamos, ¿no es cierto?, todos a una, frenar los abusos de los que sabemos para precisamente abrir el espacio de un desarrollo incluyente y sostenible. Ahora, economista, para que no le ocurra a unos lo que ya les ha ocurrido a otros, ¿cuáles son las principales denuncias de esas pocas que usted hace referencia a las que llega la gente a ustedes? Por No puedo hablar de los casos específicos porque están en tratamiento y eventualmente yo puedo pronunciarme sobre ese tema. Es más importante ubicar, hemos hecho hasta ahora, en 5 meses hemos hecho 5 talleres internacionales, hemos tenido 37 expertos del más alto nivel. Usted puede bajarse a la página web de la que estaba hablando y puede tener ahí todo el material para las distintas tareas que usted pueda estar involucrado y le estamos apoyando para que usted haga, por ejemplo, sus tesis. Entonces, estamos creando todos los mecanismos a través de las redes sociales para generar ejes temáticos con blogs que permitan la discusión del tema, que permitan a la gente enterarse de cuáles son las áreas en las que hay que investigar. Todo el staff técnico de la superintendencia y estos amigos tan generosos a nivel internacional están dispuestos a ayudar proporcionando metodología, documentación, casos similares para que usted pueda, ¿no es cierto?, guiarse y un espacio relativamente corto de manera expedita, si usted se quiere superar, pueda sacar su tesis, ¿no es cierto? Pero además hemos conseguido 200 becas. 6 meses de un pago del salario básico, $318 mensuales, y costos adicionales que incluyen software, que incluyen alguna bibliografía, que incluyen el pago, por ejemplo, de temas de laboratorio, porque esto incluye ciencias duras, laboratorios en ingenierías, etcétera. El pago, por ejemplo, de la elaboración de una encuesta hasta $5,000. Es decir, estamos hablando de la capacidad de documentar de manera muy seria
esos abusos y de detectar soluciones, porque de lo que se trata es de crear el tejido social, de crear esa movilización ciudadana para cambiar las cosas, para dar opciones a la ciudadanía, para hacer el país que queremos entre todos. Y esta es una opción concreta. Yo estaba hablando usted de la cuestión de los consultorios jurídicos gratuitos. También estamos creando, y esto también lo estamos lanzando esta semana, la iniciativa de una alianza con los centros de mediación. Para que no sea la superintendencia la que tenga que meter pico en cada pleito, en cada transacción, en cada contrato, ¿no es cierto?, en la que puedan haber abusos de los cuales estoy seguro que existen diariamente. Entonces, imposible que la superintendencia pueda meterse en cada uno de los temas y además no sería el tipo de sociedad que queremos. Nosotros queremos una sociedad robusta, vibrante, en la que el empoderamiento de la gente haga el ejercicio de los derechos en el día a día. Una cuestión en la que no sea la actitud paternalista del Estado, ni que sea la situación estadocéntrica, ¿no es cierto?, en la que todo se da resolviendo desde arriba, sino que al contrario, crear la mayor cantidad de opciones y de mecanismos que permitan la aplicación de la ley. Esta propuesta que estamos haciendo, ojalá podamos contar, por ejemplo, con el apoyo de las cámaras empresariales, que también tiene que darse cuenta que hay sectores empresariales que han visto pisoteados sus derechos precisamente por los abusos de los que sabemos, para justamente crear otras condiciones que no necesariamente esperen la sanción para cambiar. Economista, tal vez de los casos que están en proceso ahora, obviamente no se puede mencionar, porque es como lógico, pero tal vez alguno de esos que sabemos que usted está diciendo ya ha sido sancionado. No, todavía no. Y además eso la ciudadanía tiene que estar muy consciente. La ley es llena de lagunas, llena de faltas. Es sin duda un avance muy importante el que por fin tengamos una normativa interna respecto a cómo defendernos de los monopolios, pero es lleno de trampitas y de problemas sobre los cuales estamos trabajando. Hemos tenido una excelente relación con la Asamblea Nacional. Tenemos una excelente relación y la estamos intensificando con los nuevos asambleístas. Hay una actitud muy positiva de parte del Ejecutivo. Usted sabe que nosotros somos una entidad autónoma, parte de la quinta función, la función de control y transparencia social, y creemos que podemos crear las condiciones para cambiar esa ley que nos permita ser mucho más expeditos en el asunto. Le cuento solamente para que no vayan a haber frustraciones ni malentendidos. Una vez que empecemos, que iniciemos realmente el proceso, la ley nos impone entre 360 días y 480 días para armar todos los trámites, y eso sí es que las empresas no se encargan de judicializar los temas. Porque ahí se complica más. Ahí eso puede tomar, mire, el superintendente de telecomunicaciones nos estaba comentando que ellos tienen un límite que es irrisorio de hacer multas de hasta $200 en un tema en que usted sabe que hay transnacionales gigantescas en las que se mueven miles de millones de dólares. $200 de una multa. Y así todo hay empresas que se dan el lujo de poner un juicio para evitar los $200. Imagínense lo que puede pasar con nosotros. Por eso es importante aquí el papel de la ciudadanía, la movilización de la sociedad, la movilización ciudadana, el aporte de los medios de comunicación desde la sanción moral que ustedes pueden generar, ¿no es cierto?, para frenar los abusos de una vez por todas. Y que ojalá tampoco quede tan solo en la denuncia como en muchos casos. Así es. Y que además no quede ni siquiera solo en la superintendencia y peor en un Pedro Páez. Es decir, esto es indispensable institucionalizarlo. Esto es parte del proceso constituyente que el pueblo ecuatoriano ha estado trabajando, movilizándose, muriéndose por años, ¿no es cierto? Y esa lucha tiene que irse concretando en una nueva realidad, en unas nuevas instituciones que no pueden depender de personas. Y por eso es tan importante que ahora nos vinculemos a las universidades, nos vinculemos a las juntas parroquiales, a los gobiernos seccionales, creemos este tejido social que permita que desde cualquier rincón de la patria, ¿no es cierto?, tengamos estas posibilidades de hacer valer estos nuevos derechos, de hacer valer esta nueva concepción de la vida que estamos tratando de construir aquí en el país. Entonces, estos consultorios ya desde el 22 van a estar en las universidades, ya que en esta alianza, ¿no? Esto ya desde el 22 ya empieza a hacerse realidad, pero además tenemos una noticia, está por firmarse el convenio con la Asamblea Nacional, que pone a nuestra disposición 20 radios provinciales para tener un programa que vamos ojalá sacarlo al aire muy pronto, un programa radial, media hora semanal, en el que ustedes no solamente que van a enterarse, ¿no es cierto?, de cuáles son los nuevos derechos y oír a los expertos internacionales sobre los distintos temas, sino que además van a poder llamar por teléfono y van a poder ser asesorados respecto a cómo actuar en un caso de abuso o en otro. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir creando las condiciones, pero yo no me canso de insistir, lo que podamos hacer es un tema muy modesto. Aquí lo fundamental es lo que usted
amiga, amigo, pueda trabajar conjuntamente, pongamos todos el hombro para construir un país mejor. Por último, ¿nos recuerda la página web a la que se puede ingresar? www.scpm.gov.es. Allí ustedes pueden encontrar, insisto, materiales de 5 talleres destinados a distintos sectores, cuestiones dedicadas, por ejemplo, a gente que esté interesada en leyes, que les pueden servir para sus tesis, el tema de los consultorios jurídicos gratuitos, el segundo taller internacional vinculado al tema de los tratados internacionales de inversión, el derecho internacional y la lesión que puede darse por parte de las transnacionales a la legislación interna, el caso del primer taller internacional con casos como el que nos comentaban los amigos chilenos, ¿no es cierto?, de las empresas farmacéuticas que se habían puesto de acuerdo para subir el tema, los precios de las medicinas, o el caso de los argentinos que hablaban de los supermercados que imponían unas condiciones terribles a sus proveedores, y pobre del que se atreva de darle a la competencia, ¿no? Y le amenazaban con sacarle no solo del mercado, sino del país. O el caso de los amigos mexicanos que hablaban justamente de los abusos de los magnates, pues, mundiales de las telecomunicaciones, ¿no? En el caso de los teléfonos celulares. O el caso de los amigos peruanos que hablaban cómo se ponían de acuerdo para matar de manera sistemática a las gallinas ponedoras para elevar el precio del pollo, de la carne de pollo y de los huevos. En fin, usted encuentra una cantidad de material para todos los gustos, para todas las profesiones. El penúltimo taller que hicimos fue específicamente sobre el tema del internet, la banda ancha, la televisión digital, los teléfonos celulares, tecnologías de información y comunicación. Muy bien. Dedicado específicamente para los ingenieros, para las ciencias duras, para todos los sectores. Y vamos a continuar con el tema de las aerolíneas, con el tema de los fármacos, con el tema del procesamiento de alimentos, con el tema de los textiles. En fin, usted tiene ahí una cantidad de cuestiones que le pueden involucrar en tanto empresario o que le pueden involucrar en tanto su profesión, su interés, ¿no es cierto?, académico, o la posibilidad de que rápidamente tenga una tesis contundente, muy seria, que no solamente le garantice un futuro profesional, sino que además ayude para cambiar este país. Y también como ciudadano para saber cómo a veces nos engañan o nos tratan de comer al cuento también, como se dice aquí. Le quiero agradecer muchísimo, economista. Gracias por venir a contarnos sobre esta posibilidad para que denunciemos si creemos que hay abuso. El economista Pedro Páez, superintendente del control del